la primavera. La primavera es la estación de la vida, ¿verdad? Una estación bonita. Y además comenzaremos con el recuerdo de la Semana de Pasión. Y pienso también que el próximo domingo, que es el domingo llamado Domingo de Ramos, pues tendremos alguna meditación sobre el tema del Domingo de Ramos también. Hoy, como decía Andrés, el tema lo titulamos El Señor viene, ¿cómo lo estás esperando? Los textos que vamos a utilizar, al menos la base de los textos, aunque mencionaremos como es natural otros, están en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 11 y 12, también Apocalipsis 22, 7 y Apocalipsis 22, 12. Sobre esos tres versículos iremos despejando la duda, la pregunta, cómo estamos esperando al Señor que viene. Y tengo que decir en primer lugar que la Iglesia recibió dos ordenanzas fundamentales en cuanto a lo que tiene que hacer mientras estemos aquí en este mundo. La primera fue la Gran Comisión. Recordéis cuando el Señor Jesucristo va a ascender, le dice a los suyos que vayan, que prediquen el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere, fuere bautizado, sería salvo. Y también le dice que les enseñen todas las palabras que los discípulos habían recibido del Señor. La dotación espiritual que Dios da también para sus hijos. De modo que esa es la primera, llevar a cabo la Gran Comisión, predicar la palabra de Dios. La segunda es la expectativa de la venida del Señor. Yo sé que hace algunos años, pues estábamos muy pendientes, se hablaba mucho dentro del contexto de nuestras asambleas, se hablaba mucho acerca de la venida del Señor. Y estábamos muy pendientes de los acontecimientos, de las cosas que iban pasando, a ver si iban coincidiendo con las señales que en la palabra de Dios tenemos acerca de lo que está profetizado para la venida del Señor. Sin embargo, pienso que quizá en este tiempo, en estos últimos años, no se esté predicando suficientemente acerca de este tema. Y pienso también que la Iglesia puede estar teniendo tiempos de actividad. Tenemos que tener en cuenta que todos los avances tecnológicos están ayudando para eso, hacer cierta actividad, hacer también ciertas innovaciones que algunas o más de algunas de ellas pueden ser incluso más o menos discutibles. Y es posible, como digo, que hayamos descuidado la condición de pasajeros, de peregrinos que somos la Iglesia del Señor, viviendo en un mundo que no es el nuestro. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, este no es nuestro mundo, porque somos peregrinos aquí. Y precisamente por eso tenemos que ir recordando que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor. Pero Él nos dice una y otra vez, he aquí que vengo pronto. Pero claro, nosotros todavía no hemos llegado a decir lo que el apóstol Pablo, cuando escribe en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, los versículos 7 y 8, cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Todavía estamos aquí. Y mientras estemos aquí, tenemos que tener ese objetivo de llevar a cabo la Gran Comisión y también de esperar la venida del Señor. Bueno, pues el primer texto que os mencionaba en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11,
dice, he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso, fijaros que es un mandamiento, ¿verdad? Retén lo que tienes. Y es un mandamiento que va seguido de una declaración. Claro, cuando vemos en la Escritura que dice que para el Señor 1000 años son como un día o un día como 1000 años, a nosotros nos puede parecer una eternidad hablar de más de 2000 años ya. Pero eso para el Señor no existe, no es nada. Por lo tanto, ese decir, he aquí, vengo pronto, esa prontitud no está en base a cómo nosotros podemos medir o entender el tiempo, sino el tiempo medido según Dios. Y no está sujeto, como sabéis, al tiempo. Yo recuerdo que hace años un predicador nos decía, mira, la Biblia efectivamente habla de la vida del hombre. La vida del hombre son 70 años, los más robustos 80. Pero hay un insecto que vive 3 horas. Y era muy gracioso como ponía el ejemplo. Dice, en 3 horas tiene que nacer, tiene que ser amamantado y crecer, tiene que ir a la escuela, tiene que sacarse los estudios, hacer la carrera, casarse, tener hijos, tener nietos y morirse. Por lo tanto, como veis, en la naturaleza el tiempo tampoco cuenta. Y aquí lo que está hablando es acerca de Dios, el tiempo de Dios. Y dice, vengo pronto. Entre tanto que el Señor viene, retén lo que tiene, que nadie tome tu corona. Y ya sabemos como en la palabra de Dios se habla acerca de esas coronas, como antes hemos hecho referencia al caso de Pablo, pero hay 5 coronas también en la Biblia para los creyentes muy importantes. Y vemos como al final, en Apocalipsis, todos aquellos 24 ancianos ponen sus coronas delante a los pies de Dios, a los pies del Señor. Hay coronas, que nadie tome tu corona. Y yo me pregunto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que retener? ¿Qué es lo que tenemos para que ninguno tome esa corona o ese premio, ese perdón que el Señor nos va a dar a los creyentes por el servicio? ¿Qué es lo que tenemos? Mirad, cuando uno llega a cierta edad y ya ha pasado la vida, una de las cosas que más valora es la juventud. ¿Qué tenemos? Juventud, ¿verdad? Juventud. Tenemos tiempo aún. Y hay un texto en el libro de Eclesiastés, a mí me encanta este texto porque lo he leído tantas veces y he pensado en él, que me gustaría que lo leyéramos. Son en el capítulo 12, los 7 primeros versículos, que son también consejos para los jóvenes, para la juventud. Yo siempre os he dicho que cuando yo trabajaba en mi trabajo secular, yo decía, bueno, voy a dotarme de buenos libros para prepararme para cuando me jubile, tener, que ya tendré todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ya tengo material para poder ilustrarme, para poder formarme y para poder predicar de alguna manera los años que me queden. Lo que yo no sabía es que el Señor me iba a llamar en plena potencia física, por 40 años, a su servicio para siempre. Bueno, me alegro de todo eso. Pero el libro de Eclesiastés siempre ha sido para mí un acicate. Y fijaros bien, porque ahora lo entiendo mejor que lo entendía hace unos años. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas. Cuando se levantará la voz a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán los de lo que es alto
y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro, y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Hay alguna manera de describir la vida del hombre en tan pocas palabras y con una amplitud de miras y de conceptos que cuando uno empieza a ver cada una de estas cosas y analizarlas, y sobre todo si las vivimos, nos damos cuenta qué gran consejo nos está diciendo el Señor? ¿Sabéis lo que está diciendo el Señor? Que empleemos todas nuestras capacidades, nuestras fuerzas para Él, a su servicio, porque así tenemos que estar esperando al Señor. No cuando ya estamos caducos, no cuando ya no valemos, sino cuando tenemos fuerza y capacidades, cuando podemos entusiasmarnos viendo la realidad de la vida y tenemos proyección de futuro. Entonces, porque el Señor merece lo mejor, porque Él dio para nosotros también lo mejor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y si esa es tu corona, si esa es tu fuerza, lo que tienes que hacer en esta promesa de la venida del Señor a su iglesia, porque lo está diciendo, fijaros, lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, miráis el mensaje a la gente iglesia, es una iglesia fiel, es una iglesia que no tiene reproches, es una iglesia con poder del Espíritu Santo, que no es poderosa según el mundo, como veis en el versículo 8, allí, no es poderosa, pero con una puerta abierta por el Señor, que nadie puede cerrar. La iglesia tiene una puerta abierta desde el comienzo de Pentecostés, y aunque han tratado de cerrarla, imperio, potencia, religión, persecución, muerte, nadie ha podido cerrar la puerta que el Señor ha abierto delante de la iglesia. Una iglesia que tiene la garantía, como veis aquí, de recibir la corona, el premio del Señor. Bueno, pues, aquí dice, retén lo que tienes. ¿Qué es retener? La palabra que aquí se emplea en el texto griego, krateo, en este contexto, no es solo algo que hay que conservar, no es algo que hay que guardar, que sí, sino que krateo es algo más. Es ser fuerte, es sujetar. Fijaros que es la misma palabra que de Apocalipsis 2:13 dice, retén mi nombre, o retienen mi nombre, dice allí. Frente a la persecución, frente al peligro, retienen mi nombre. No lo estás cambiando, no lo estás dejando. En Apocalipsis 2:14 también habla en negativo los que retienen la doctrina de Balaam. También retener. Uno es en positivo, otro es en negativo. Ahora, la pregunta que tenemos que contestarnos nosotros, ¿qué debe retener la iglesia fiel? ¿Qué debe retener la iglesia que espera recibir la corona que el Señor promete? Pues no hay otra cosa que la doctrina recibida sin adulterar ni vaciarla de contenido. Es lo que hemos recibido de parte del Señor, la revelación de Dios, la palabra de Dios. No hay otra revelación, no hay otra palabra, no hay otro camino, no hay otra forma. Nada más que lo que hemos recibido de parte del Señor, una doctrina que toque el corazón, una doctrina que transforme vida. Porque si no transforma vida, ¿qué doctrina es la nuestra? Nosotros formamos parte de una iglesia donde haya que
ir viviendo o guardando unas normas, unas prácticas eclesiales que pueden ir variando según los tiempos, sino, como dice Judas 3, hemos recibido la fe dada a los santos de una vez para siempre, de una vez por todas. Y esa fe de la que habla ahí es el conjunto de doctrinas reveladas por el Señor. Y no hay otra forma, y no hay otra doctrina. Y lo que valía para aquella iglesia de Filadelfia debe valernos para la iglesia de hoy, para nosotros aquí en Carbonera y para cualquier iglesia local en cualquier parte de España o del mundo. Y dice la palabra aquí que hay que ser fuerte para defenderlo, que hay que mantenerse firme sin ceder a las presiones que nos empujan a ir cambiando y que a tantos están quitando su corona, porque están cambiándola por coronas humanas sociales, coronas populares, que no perduran, que no van a ninguna parte. Y aquí, en Apocalipsis 3:12, dice que es necesario vencer, porque estamos sosteniendo una terrible lucha. Pero cuando el Señor venga, nos hará columna en el templo del Señor. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, donde se anunciará la lucha sostenida y la victoria conseguida. Esto es una imagen, como sabéis, lo habéis visto, los que os gusta la arqueología o la antigüedad, pues podéis ir a algún monumento romano y ahí podéis ver las gestas. Yo os recomiendo uno simplemente, ¿no? Aquí tenemos muchos vestigios romanos, pero allí mismo en Sevilla, donde está el Santiponce, que está el circo romano, hay unas columnas escritas donde se narra la gesta del que ha ganado la batalla o las circunstancias que dieron lugar a esa victoria. La idea es esta: le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué dirá el Señor de nosotros en el templo de Dios? ¿Qué escribirá en nuestra columna? ¿Qué va a decir de nosotros, de nuestra vida, del servicio, de nuestra fidelidad, de nuestra valentía para defender la palabra? ¿Qué va a decir el Señor? Porque dice que el que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en los principios del Evangelio hasta la venida del Señor y no dejarnos llevar de cualquier viento de doctrina o influencia social. Fijaros que en 2 Timoteo 1:13, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice: retén la forma de la sana palabra. Por si alguien tiene duda, la forma de la sana palabra. Porque se puede cambiar la forma, porque se pueden cambiar las palabras, porque ya está uno harto de escuchar y de ver a algunas personas, algunos predicadores, algunos comentaristas que están tratando de que la palabra diga lo que ellos piensan, de que la palabra diga lo que ellos creen o lo que ellos interpretan. Y el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, uno de los que llevaron el Evangelio y que llegó hasta nosotros, dice: retén la forma de las sanas palabras. ¿Dónde está el origen de las sanas palabras si no en la revelación de Dios en la palabra de Dios? La siguiente frase que encontramos en Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto. Y fijaros que hay una bienaventuranza aquí. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál es la profecía y cuál es el libro? Es el final de la revelación escrita. Las palabras proféticas del libro comienzan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Aquí está contenido todo lo que Dios es, no. Está contenido todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos o que podamos entender acerca de lo que Dios es o de lo que Dios demanda, lo que Dios quiere. Pues dice: bienaventurado
el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Eso qué significa? Una palabra muy simple. Eso significa que debemos vivir como Dios manda. Vivir como Dios manda. Claro, cuando decimos, tenemos que vivir como Dios manda. Muy bien. ¿Y yo cómo sé lo que Dios manda? Porque ya me voy a poner en un compromiso, ¿verdad? Nuestros padres nos decían, mira, por aquí tienes que ir, por aquí no puedes ir. Esto tienes que hacer o aquello no tienes que hacer. Ya sabemos lo que nuestros padres mandan. Pero lo que ocurre es que muchas veces nosotros no conocemos la palabra de la profecía. No conocemos la palabra revelada. Y si no conocemos la palabra que está revelada, ni conocemos al Dios de la palabra, ni sabemos lo que el Dios de la palabra dice o demanda o pide para cada uno de nosotros. Ese es el problema. Y es por eso que exhortamos una y otra vez a ir a las Escrituras, a leer, a estudiar la palabra. Porque si os dais cuenta, aquí hay una bienaventuranza y esta bienaventuranza contiene un presente continuo. Es bienaventurado y feliz el que guarda la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque tendremos la conciencia tranquila. A lo mejor no vamos con la corriente del mundo, claro que no. Pero nuestra conciencia estará tranquila de que estamos cumpliendo aquello que Dios está demandando de nosotros. Porque conociendo esto, quien lo hace es capaz de mantenerse fiel durante toda su vida en esta esperanza que hemos recibido. Y es difícil, y es complicado ir venciendo esta lucha constante, empezando por nosotros mismos, la lucha interior de estas dos naturalezas que hay y que se enfrentan y que luchan entre sí. Pero aquí habla de mantenerse fiel en esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la Iglesia, queridos hermanos? La esperanza de la Iglesia, ya antes os decía al principio, que era vivir esperando al Señor. ¿Recordáis aquel caso cuando el Señor va a ascender? Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros, así vendrá y lo tomará. Porque quiere, dice el Señor, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y se fueron al monte a esperar al Señor, porque pensaban que volvería al día siguiente. Y se dieron cuenta que tenían que llevar a cabo el mandato de la gran comisión que el Señor había dado para la Iglesia. No era convertirse y partir, era convertirse y servir, era convertirse y ser fiel, era convertirse y prepararse en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, para vivir una vida santa, una vida consagrada, una vida de servicio. ¿Cuál es entonces la esperanza de la Iglesia? Pues cuando dice la palabra bienaventurado, aquel que cuando el Señor Jesucristo venga le halle haciendo así, cumpliendo la voluntad de Dios, realizando el ministerio que el Señor le ha encomendado, pero cada día viviendo en la expectativa de la venida del Señor. Y vivir de esa manera es mostrar una vida que a Dios le agrade en todo. Es manifestar una vida dispuesta para rendir cuentas ante el tribunal de Cristo en cualquier momento, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y tenemos que tener las cuentas cerradas, tenemos que tener las cuentas hechas. Cuando el Señor nos llame, ya no podremos arreglar nada de lo que tengamos pendiente. Y ahora yo pregunto, ¿tenemos conciencia de estar viviendo así? ¿Tenemos conciencia de estar esperando al Señor de esta manera? Con las cuentas saldadas, con la conciencia tranquila de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Mirad, la única garantía de que lo estamos haciendo es que guardemos las palabras de la profecía. Así lo dice. Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo el enunciado. Es sencilla la demanda.
La aplicación no. La aplicación no es sencilla. Porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados y potestades en las tinieblas de maldad. Porque cada día el viejo y el nuevo hombre se enfrentan. Y tenemos que luchar para que el nuevo hombre, la nueva naturaleza espiritual que Dios ha puesto en nosotros, vaya venciendo a la vieja y las cosas viejas vayan pasando. Y nuestra naturaleza espiritual vaya renovándose cada día. Por lo tanto, tenemos que guardar las palabras de la profecía. Y para eso hemos de volver una y otra vez a las fuentes del principio, las fuentes. ¿Por qué beber agua encharcada? ¿Por qué beber agua de un pantano? ¿Por qué beber agua de un río, por muy limpio que esté? Si podemos ir a la fuente, al manantial, que emana del Señor. Yo soy el agua viva, dice el Señor, y quien bebe de mi agua no deberá ser jamás. ¿Por qué? Como dice Jeremías, me dejaron a mí ríos de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué estamos bebiendo de las cisternas rotas, oxidadas, de agua corrompida y contaminada por tantas cosas que hay en este mundo? ¿Por qué? Si tenemos el manantial, la fuente, tenemos la palabra de Dios a la cual podemos recurrir de una manera sencilla, la fuente del principio. ¿Y por qué tenemos que andar cuestionando? Cuando vemos en la palabra de Dios una doctrina, vamos en la palabra de Dios una cosa sencilla, porque la palabra de Dios no está dada para que no la entienda nadie, está dada para que la entiendan los niños. Porque el que no se hace niño no entrará en el reino de los cielos. Y si no lo entendieran los niños, sería una incongruencia por parte del Señor. Pero no lo es. ¿Por qué tenemos que andar cuestionando la fuente del principio? ¿Por qué tenemos que andar cuestionando ya lo revelado? ¿Por qué hacer estas cosas, como dice aquí? Y la palabra de Dios nos está exhortando a que no añadamos nada ni quitemos nada. No podemos añadir ni quitar a la palabra revelada de parte del Señor. Y cuando esto lo llevamos a cabo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues mirad, es muy sencillo. Estamos viviendo, buscando la gloria de Dios y buscando su aprobación y no la de los hombres. Gloria de los hombres no recibo. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de su entrega, dice, aunque amando más, yo sea amado menos. Le importaba poco lo que pudiera recibir de la gente, porque el amor de Dios, el amor ágape se da sin esperar recibir nada a cambio. De modo que busquemos la aprobación de Dios. La aprobación de los hombres no significa nada. ¿Sabéis por qué? ¿Qué capacidad tiene un hombre de juicio? Un juicio real. ¿Qué capacidad tiene un hombre, aunque sea un creyente, de ver lo que hay en el interior de mi corazón? ¿Qué capacidad? Por eso solamente Dios puede perdonar pecados y solamente Dios puede aprobar la conducta del ser humano, de sus hijos, de los creyentes. Mirad, no tenemos que cerrar los ojos a la evidencia, como es natural. Y hay nuevos tiempos sociales que están cambiando. Cuando miramos los que ya tenemos años atrás y le decimos a los jóvenes, pues mira, antes caminábamos en carro, o en burro, en bestia, y un viaje ahí a Granada, pues mira, un viaje a Granada, 3 días en un carro. Ahora cogemos un coche, vamos a Granada, nos tomamos una cerveza y volvemos. En un rato estamos aquí. Y los jóvenes no lo entienden. Yo recuerdo una mujer mayor que vivía frente de la imprenta. Le decíamos, no, se llamaba Anica. Y yo, como siempre he tenido esa curiosidad de juntarme con gente mayor, aprendiendo de ellos. Cuando
llegaron a la luna. Yo estaba allí con ella sentado y me decía, hijo mío, eso de la luna que dicen, no te creas nada, no te creas nada. A la luna solo puede subir Dios. Anica, a la luna solo puede subir Dios. Una mujer sencilla, que no podía entender estas cosas. Pero ¿sabéis lo que dijeron los rusos? Que no eran tan sencillos como Anica. Hemos subido a la luna y no hemos visto a Dios. Que tenían allí una universidad para defender el ateísmo y la inexistencia de Dios. No era Anica, era una potencia que esperaba también ver a Dios en la luna. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Nuevos tiempos sociales. Y no cabe duda de que estamos viviendo unos nuevos tiempos y también que los cambios sociales son evidentes, con una evolución tecnológica que ha relacionado a la sociedad mundial, la ha unido. Se habla del mundo global, de podemos tener comunicación. Yo me extraño, el otro día, ayer, el viernes, estábamos viendo una exposición de pintura y allí pues tenía un cuadrico que yo no sé, eso lo habrán hecho las espías, yo qué sé. Código QR o algo así, digamos. Y cogía tu teléfono y hacía así, automáticamente vi. Le daba y estaba escuchando una canción. Yo no lo entiendo. El teléfono móvil. Yo pongo un WhatsApp a un hermano mío, a un pastor de México, y en un momento me está contestando. México. 15 horas de vuelo. Es tremendo. A lo mejor si mi padre viviera y viera esas cosas, no las podría entender, porque yo tampoco las entiendo. Naturalmente, que ha habido una evolución, y esa evolución también tiene unas consecuencias. Y hoy todo, la fe hoy es secundaria, todo hay que demostrarlo científicamente. Y lo que no tenga una demostración científicamente que pueda explicarse de una manera tecnológica, eso ya es de dudosa aprobación. Pero los problemas del hombre son los mismos. Eso no ha cambiado. Hemos cambiado de chaqueta, de vestimenta, ¿verdad? ¿Recordáis la Edad Media? Los hombres con miriñaque, con encaje, más vestidos de pavo que las mujeres. Pero el vacío interior es el mismo. Los problemas de soledad, los problemas de vacío espiritual en ciudades grandes, la inseguridad que estamos viviendo, que cada día más. El otro día estaba escuchando una moda que se está poniendo en España y decían los comentaristas, esto no pasa en ninguna parte del mundo. Llamar, convocar en un descampado, en un parque a la policía, mire, vengan porque aquí hay un problema. Eso pasó el otro día en las fallas en Valencia. Y cuando va la policía, los jóvenes menores de edad no son responsables. ¿Pueden violar? Sí, pero no son responsables. ¿Pueden matar? Sí, pero como son menores. Y empezaron a pegarle piedra a la policía, porque es la moda ahora. Inseguridad. Cuando le quitan la autoridad a los padres y le quitan la autoridad a los que son autoridad, que la Biblia dice, oye, por algo llevan espada, ¿no? Para que se les tema. La falta de afecto. Si hoy hay una cantidad de denuncias de padres a los hijos por los malos tratos con los hijos, le están dando a los padres, y algunos ya saben que han llegado incluso a matar a los propios padres. La necesidad de Dios, el temor a la muerte, la agresión social, la esclavitud de un comercio con el hombre, la trata de blancas, la trata de los sentimientos, compra y venta de niños que nacen, eso lo tenemos todos los días, lo estamos escuchando.
Y la palabra de Dios, el mensaje de salvación, la esperanza de la vida eterna, la promesa de la venida de Cristo, la implantación de su justicia, eso no cuenta para ellos, pero debe contar para nosotros. Porque tenemos que estar esperando al Señor así. Debe de contar para nosotros, porque nosotros no somos de este mundo. Ni nuestra creencia, ni nuestra filosofía, ni nuestra ética, ni nuestra forma de vida debe ser comparada a ellos. Porque nosotros no estamos viviendo de la misma manera que lo hacen ellos. Una única esperanza, la esperanza de Dios para una sociedad que se está destruyendo a sí misma y no se dan cuenta. Todas las cosas. Yo estaba el otro día hablando con alguien, con todo lo que tenemos delante ahora, con el feminismo y todas las nuevas leyes, que es lo único que hace es destruir. Y decía que no se dan cuenta las mujeres, que son ellas las que están destruyendo a las mujeres, que las están infravalorando, que le están quitando los valores, que las están esclavizando. No se dan cuenta. Si quien maneja los hilos es el capitán, no son ellas, son los grandes, ellos están manejadas. Una sociedad se está destruyendo a sí misma y la Iglesia es el canal que Dios ha escogido para llevarle este mensaje de esperanza en la Iglesia. ¿Cómo estamos esperando al Señor? ¿Qué estamos haciendo? La Iglesia debe dar un mensaje con su boca, con sus labios, con su palabra y con su vida. Una vida consecuente a lo que decimos creer. Pero si la Iglesia no lo hace, ¿quién lo hará? ¿Quién? Por eso aquí es bienaventurado el que guarda este mensaje de esperanza y lo transmite. Tiene sentido, ¿verdad? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro y lo transmite a su alrededor. Porque la Iglesia, como dijo el Señor, es la luz y la sal del mundo. Es la sal de la tierra. Es la que preserva. Es la luz que ilumina el camino hacia la santidad, hacia Dios. Ahora, ¿cómo estamos esperando al Señor? ¿Cómo es la vida de la Iglesia en el día de hoy? Estas son preguntas que tenemos que contestarnos. Y tenemos que razonar y decir, ¿somos una Iglesia fiel? ¿Fiel a qué? A Dios y a su palabra, ¿no? ¿Somos una Iglesia santa? ¿Eso qué significa? Una Iglesia apartada del mundo para seguir a Dios. ¿Somos una Iglesia con el poder de Dios, como era la Iglesia primitiva? ¿Estamos manifestándonos en el poder de Dios? ¿Tenemos conciencia de ser un pueblo redimido, purificado y celoso de buenas obras, como dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14? ¿Qué fue lo que el Señor consiguió? Un pueblo fiel, propio, celoso de buenas obras. Pues estos deben ser los retos de la Iglesia del siglo XXI, como eran los retos de la Iglesia del siglo I. No han cambiado los retos, son los mismos. Una Iglesia que sea alternativa a los principios y valores que rigen en estos nuevos tiempos sociales. Unos tiempos que están alejados de Dios y de la moral cristiana, olvidada la moral cristiana, para implantar una moral mundana que autodestruye la sociedad. Y fijaros que aquí hay ciertos contrastes que la Iglesia tiene que vivir. Moralidad frente a la inmoralidad. Veracidad frente a la mentira. Lo estamos viendo todos los días, ¿verdad? Del Parlamento. Integridad frente a la hipocresía. Honradez frente al fraude. Claridad frente a la doble cara. Seguridad frente a la inseguridad. Vida de fe frente a la vida religiosa. Esas son cosas que la Iglesia debe de retener y debe mantener. La última frase está en Apocalipsis 22:12.
Y dice allí, Apocalipsis, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Fijaros que cuando hablamos de estas cosas, recompensar a cada uno según sea su obra, no tenemos que pensar que la salvación es por las obras que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Hay algunos versículos en la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado con ellos, meterlos dentro de su contexto, ¿verdad? Como cuando dice Pablo, si de alguna manera llegas a ser participante de los padecimientos de Cristo o algo así. Y también una cosa que tenemos que saber es que Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, la vida cristiana es una vida diferente, porque habla del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento hace nuevas criaturas que deben distinguirse por su forma de vivir y por su forma de obrar en medio de este mundo, esta sociedad egoísta y ambiciosa. Y como decía antes, la fe sin obras, dice Santiago 2:17, es muerta en sí misma. Por lo tanto, el creyente es cambiado en su esencia y en su obrar. ¿Habéis visto esta mañana el programa evangélico? Salía Remar, la obra de Remar en Ucrania. Y el director de Remar decía, es que la vida cristiana debe de manifestarse de manera práctica. Y si la Iglesia no actúa ayudando a los demás, eso no es el cristianismo. Me encanta un versículo muy sencillo, cuando dice, refiriéndose al Señor, y Él anduvo haciendo bienes. Nosotros no. Si nuestro Maestro, el que dio su vida por nosotros, anduvo haciendo bienes, nosotros no. Si el Señor se distinguió precisamente por la cantidad de obras buenas que hizo al prójimo, y la Iglesia debe seguir su ejemplo mientras estemos aquí en este mundo. ¿No tenemos otro ejemplo? Y la sociedad del final de los tiempos se va a distinguir por todo lo contrario. Dice allí en Mateo 24:12 que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lo que estamos viendo en estos tiempos finales. Aumenta la maldad y el amor desaparece. Que aumenta el interés y el egoísmo. Y la sociedad está perdiendo la ayuda de una conciencia cristiana. Eso lo dice la palabra. Y la Iglesia debe contrarrestar estos distintivos con los del amor a Dios y al prójimo, y nada que dar sin recompensa por parte del Señor. Un vaso de agua que deis. Para un hijo de Dios no quedará sin recompensa. Gracias, Cita, porque este vaso es muy importante, y tú lo pones siempre. No quedará sin recompensa. Y yo creo que la recompensa la están recibiendo. Tiene 80 y tantos años y está mejor que yo. Fíjate. La Biblia nos exhorta a vivir una vida de fe y de obra. Fijaros que se hace necesario que la Iglesia tome conciencia de que debe de vivir una vida así, de fe y de obra. Ahora, sin ningún tipo de complejo por ello, que muchas veces no obramos. No vaya a ser que piensen que yo me quiero ganar el cielo. No va a ser que alguien piense con la conciencia católico-romana que yo estoy haciendo mérito para alcanzar la gloria, porque eso te lo dice. Yo recuerdo una mujer hablando a mi hermana, a la Tere, hablando así de la vida de servicio allí, le dice, hija mía, es que tú ya te has ganado la gloria. Oh, no, la gloria la ganó Cristo por su sangre. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, cuando hagamos todo, digamos siervo inútil soy, porque lo que tuve que hacer es suerte. Somos siervos inútiles,
pero útiles en las manos del Señor. Por eso no tenemos que tener complejo. Y no cuestionamos que la salvación es por la fe en la gracia de Dios, pero tampoco cuestionamos que la Iglesia debe ser la alternativa que presente sensibilidad y amor en un mundo que carece de ello. Sin complejo. Al corazón del hombre, ¿sabéis cómo se llega? Con el corazón. No se llega con convencimiento. Cuando habla de, allí en Juan 16, de cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra, ese convencimiento es autoconvencerse. Tú no vas a convencer a nadie, porque al corazón del hombre se llega con el corazón. Y Dios llegó con el corazón a nosotros, a nuestro corazón. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, la verdad es aceptada cuando se presenta con veracidad, cuando se presenta con vidas consecuentes. Y el Señor viene con un galardón, una recompensa para cada obra hecha en su nombre. No en el nombre evangélico, ni la iglesia, ni personal, ni pastoral, en el nombre del Señor. ¿Recordáis a Pedro en la puerta de la hermosa? No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es lo que la Iglesia tiene que hacer, llevar el nombre del Señor. Y voy a ir terminando. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la vida de obras? Mirad, las obras son consecuencias de la fe. Por lo tanto, deben de comenzar con el nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo por la fe. Pero estas obras nos acompañan hasta después de la muerte. Apocalipsis 14:13, recordáis ese versículo, ¿verdad? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y aquí descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Un versículo que está puesto en el cementerio municipal de Linares, allá arriba. Porque fue una copia del nuestro, del Evangelio. Aquí está en la entrada ese versículo. Una voz del cielo decía: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Fijaros, la ciudad celestial está edificada y adornada con piedras preciosas. Si miráis allí en Apocalipsis capítulo 21, los versículos 19 y 20, veis que allí hay 12 piedras preciosas. Yo en estos días que estoy escribiendo saber el tema de los milagros, no he tenido más remedio que llegar a comparar esto con las 12 cestas llenas. Dadle vosotros de comer, nosotros no tenemos nada. Dotación de Dios. Una cesta del pan del cielo, de la bendición de Dios para que le llevéis por el mundo. Resultado, la ciudad celestial, 12 piedras preciosas. Hay mucho más del 12, pero ya lo tengo que decir. Pero fijaros allí, que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 12 al 16, que cada uno tenemos que mirar cómo estamos sobreedificando en el templo santo de Dios, que es la iglesia del Señor. Que cada uno mire lo que está sobreedificando, porque si estamos edificando en hojarasca será quemada. Pero si estamos edificando oro, plata, piedras preciosas, esa obra se va a ver en la Canaán, en la Jerusalén, en el templo celestial. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Por lo tanto, está hablando de una iglesia santa. Está hablando de una iglesia bienaventurada. Está hablando de la esposa del Cordero que celebrará en el cielo las bodas, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y como os decía Apocalipsis 19:8, ese lino fino y resplandeciente, esa pureza, son las acciones justas de los santos. Hermanos, el Señor viene pronto. Bienaventurado el que le espere así. Este es nuestro reto.